Bienvenidos, estimados estudiantes, a un nuevo video, en esta ocasión con el tema de vectores. Realizaremos la gráfica y determinaremos sus elementos, el módulo, dirección y sentido. Esto según lo revisado en la última clase. Para el ejemplo de hoy, identificamos a nuestro vector U con sus componentes en x menos 3, y aquí está la gráfica y la proyección de x en menos 3. Además tenemos el componente en y, que sería 7, y aquí está la gráfica y su proyección en 7. Listo. Entonces, una vez que hemos realizado la gráfica, nuestro vector, que inicia desde el origen, desde un punto A hasta el punto B, según los valores de los componentes del mismo. Además, es importante verificar o identificar más bien que nuestro vector proyecta un triángulo rectángulo en el plano cartesiano. Y la proyección del triángulo rectángulo está dado por los valores de sus componentes en x y en y del vector, que sería la hipotenusa, y los otros componentes, que serían los catetos del triángulo rectángulo. Una vez que hemos identificado nuestro triángulo rectángulo y sus lados con sus nombres particulares, que son catetos y la hipotenusa, vamos a encontrar nuestro primer elemento, que sería el módulo. Como no conocemos la magnitud del vector, o sea el módulo del vector, aplicaremos la parte del teorema de Pitágoras que nos permite encontrar el valor de la hipotenusa, que es el que corresponde al vector. Tenemos el valor de A, que son 3 unidades al cuadrado, porque eso dice la fórmula, permítanme, unidades al cuadrado, más el valor de B, que son 7 unidades al cuadrado. Recuerden que esto está dentro de la raíz. 3 al cuadrado sería 9, más 7 al cuadrado, que sería 49. Esto está dentro de la raíz. Al sumar estos dos valores tendríamos 58, y obteniendo un aproximado de al extraer la raíz de 58, sería 7,6. Vamos a ponerle centímetros para determinar una unidad de medida. Entonces, hemos encontrado ya el módulo del vector, o sea, cuánto mide nuestro vector, que podría escribirse en la parte de acá. El módulo de nuestro vector sería la raíz de 58. Listo, allí estaría el módulo de nuestro vector. Vamos a determinar la dirección, y recuerden que la dirección de un vector está dada por su ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación, que es el que está en función, o está respecto desde el eje positivo de las abscisas hacia el vector. Ese es el ángulo de inclinación. Pero en este caso vamos a iniciar primero identificando que, como aquí está el ángulo recto, vamos a determinar en primera instancia el valor de este ángulo que está aquí, al que le vamos a llamar el ángulo beta. Entonces, el ángulo beta tiene o aplicando ya la fórmula más bien para determinar el valor de este ángulo, identificamos que la fórmula nos dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto de este valor sería en este caso B, que tiene el valor de 7, y el cateto adyacente sería A, que tiene el valor de 3, que sería 7 tercios. Reescribiendo la expresión, sería la tangente del ángulo beta va a ser igual a 7 tercios. Si nosotros introducimos este valor en la calculadora, presionamos la tecla TAN y ponemos el valor de esta fracción,
pues vamos a encontrar la tangente del ángulo, pero lo que nosotros necesitamos es saber el valor del ángulo. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. En la calculadora presionamos Shift, que correspondería o nos daría la inversa de esta razón trigonométrica, y escribimos el valor de 7/3. Una vez que hacemos esto, pues obtenemos el valor del ángulo, que es el que nosotros requerimos, y ese valor del ángulo sería 66,8 grados. El valor que acabamos de encontrar en este momento es el valor de este ángulo que está acá, pero nosotros necesitamos encontrar el valor del ángulo que está desde la parte positiva del eje de las abscisas hasta nuestro vector, al que le vamos a llamar el ángulo θ. Entonces, ¿cómo determinamos el ángulo θ? El ángulo θ va a ser igual a, identificamos otra cosa importante también, ¿no? Que la información está allí de forma implícita, que desde la parte positiva hasta la parte negativa del ángulo de las X o de las abscisas, esto de aquí es el ángulo llano de 180 grados. Entonces, como tenemos, permítame, es el ángulo llano de 180 grados. Entonces, para poder determinar el valor del ángulo θ, vamos a restar de 180 grados, que es el ángulo llano, vamos a restar el valor del ángulo que ya conocemos, que sería menos el ángulo beta, que es el que acabamos de obtener. Entonces, el valor de nuestro ángulo θ, que nos va a dar la dirección del vector, va a ser igual a 180 grados menos el valor del ángulo beta, que sería 180 grados menos el ángulo beta, que era de 66,8 grados, nos daría que el valor del ángulo θ, permítanme, que el valor del ángulo θ va a ser igual a 113,2 grados. De esta forma podríamos determinar ya la dirección de nuestro vector. Finalmente, para el sentido, nos valemos de los puntos cardinales. Estos puntos cardinales que nos identifican el norte, sur, este y oeste. En este caso, en Y tendríamos el norte, en X tendríamos el este, en Y negativa sería el sur, y en X negativa sería el oeste. Y nuestro vector está ubicado en esta dirección. Por tanto, el sentido de nuestro vector, que está dado por la flechita que tiene en la parte final, estaría en sentido noroeste. En sentido noroeste. Listo. Y con esto hemos determinado los elementos de un vector. Muchas gracias.